la segunda ola y lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Córdoba, de la mano de la baja del número de casos, ha habido también una reducción importante en la ocupación de camas críticas. Están actualmente en torno al 38%. Tengamos en cuenta que hace poco menos de un mes ese índice estaba en el 86%. Ha habido una reducción importante. Y a partir de esa mejora en la situación sanitaria, lo escuchábamos el lunes aquí en Mensaje Directo cuando hablábamos con Delia Provincial y la secretaria de Educación de la provincia. Lo que ha decidido el Ministerio de Educación es que desde la semana próxima vuelvan finalmente las clases presenciales a la provincia con esta modalidad de la presencialidad de alternancia de la que hablaba Provincial y el lunes, y con la decisión de que los chicos cuando vayan al aula tengan una hora más de clases, es decir, que estén 5 horas en esa instancia educativa, y el gobierno dice que las escuelas están preparadas para poder afrontar esa hora adicional de clases desde la semana próxima. Pero lo que sigue dando malas noticias es la situación económica. Lo veíamos, la inflación dio 3.2 en junio, una atenuación mínima con respecto a los meses anteriores, y además se conoció ayer el dato del déficit fiscal del primer semestre, que también arrojó un dato muy preocupante porque en solo 6 meses se acumuló un déficit de 500.000 millones de pesos. Vamos a analizar la situación económica y la perspectiva inflacionaria. Estamos ya en comunicación por Zoom con el economista cordobés Guillermo Pizarro. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Hola Marcos, buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Guillermo. ¿Cómo estás viendo la situación? Por un lado, empecemos a analizar la cuestión inflacionaria, ¿no? Que el gobierno dice que hay una atenuación de la inflación, pero la verdad lo que se ve son reducciones ínfimas, ¿no? Sí, realmente llevamos ya acumulado en los primeros 6 meses el 25,3, el interanual está arriba del 50%, así que la reducción, si bien se ha venido dando de un mes a otro, es muy poca la reducción y es muy difícil, por supuesto, tener una reducción más brusca, pero todavía sigue siendo alta la inflación mayorista, que es la que luego se refleja en los meses siguientes a nivel minorista. Así que seguramente puede llegar a darse alguna baja por el hecho de que tenemos el dólar pisado eh, y algunos acuerdos de precios y tarifas también pisadas y subsidiadas, pero veo difícil que baje mucho la inflación, con lo cual estaríamos, si ya estamos en el 25% en los próximos 6 meses, aún si estuviera bajando por debajo del 3%, no vamos a tener menos del 15% en los próximos 6 meses, con lo cual ya estaríamos arriba del 40%, pero calculo que va a ser más todavía. Muy lejos de la pauta inflacionaria del gobierno, ¿no? Las evaluadoras privadas, las consultoras están estimando de piso un 50%, lo que estás diciendo vos por encima del 40%. Para colmo se viene un segundo semestre con elecciones, ¿no? Lo cual siempre implica una presión sobre el gasto público. Sí, sí, por supuesto. Vos hablabas al principio que el gasto público, el déficit fiscal había sido de 500.000 millones. En realidad hubo un primer semestre donde se pisó bastante el gasto y se logró controlar mucho el déficit. Cerramos el primer semestre con un déficit de medio punto sobre el PBI, lo cual implica para nuestra economía, que estamos acostumbrados a déficit más grande, un ajuste muy importante. Ahora, entramos en otra etapa en el segundo semestre, porque estamos obviamente en un proceso electoral donde es muy difícil contener el gasto público. De hecho, el ministro de Economía, Guzmán, ya lo sabía, por eso también hizo un ajuste fuerte el primer semestre, porque va a ser difícil ajustar en el segundo semestre lo que es el gasto público. Entonces ahí tenés un mayor gasto público con una mayor presión inflacionaria. ¿Por qué? Porque este mayor gasto público se va a financiar en parte con emisión, que es, por supuesto, generadora de inflación, y en parte el gobierno está tratando de financiarse en el mercado local a través de la colocación de títulos del Tesoro. Guillermo, ¿por qué si está pisado el dólar, si está pisadas las tarifas, si hubo un ajuste en el primer semestre, eso no se ve reflejado en el índice inflacionario? Bueno, nosotros tenemos, por un lado, una inflación ya
base en una economía que está enferma, digamos, si vale la palabra, es difícil de un día para el otro cortarlo, pero además las expectativas no son buenas, las expectativas de la economía no son buenas. Si bien vos podés pisar el tipo de cambio, lo que generás ahora es una ampliación de la brecha con el dólar blue, que si bien el dólar blue no es formador de precios, cuando la cosa se pone más complicada, y también es un referente. Sé que pisar el tipo de cambio lo único que está generando un retraso cambiario, y los agentes económicos eso lo saben. ¿Por qué? Porque la inflación está siendo importante. Es difícil porque hay aumentos de costos, hay aumentos de combustible, el aumento de combustible se traslada a precios porque el transporte aumenta, las paritarias se están cerrando ahora arriba del 40%, y eso es una presión inflacionaria porque cualquier empresario sabe que va a tener que aumentar precios para poder cubrir mayores costos salariales. Es decir, nosotros hoy tenemos una inflación de costos que se llama, no una inflación de demanda, porque no es que la demanda esté aumentando sostenidamente, sino que el que aumenta sostenidamente son los costos. Y todo eso se va trasladando a precio, y esto es muy difícil frenarlo. Guillermo, ¿y va a ser otro año en el que los sueldos van a perder contra la inflación, en una pauta inflacionaria del 45-50%? Sí, sí, yo calculo que va a haber pérdidas en algunos sectores, en otros a lo mejor logran equiparar con estos acuerdos de más del 40%, pero hay que ver en cuánto termina la inflación en este año, ¿no? Yo, siendo muy optimista y suponiendo que los próximos meses tenemos una inflación promedio del 2,5 y cerrás el segundo semestre con un 15, cosa que lo veo difícil, estás arriba del 40. Entonces una paridad del 40 queda ahí medio que empatado o perdiendo, depende cuánto arriba del 40 cierra la inflación. Y hay sectores que no van a poder cerrar con paritario del 40, así que esos también van a perder más. Yo calculo que en el mejor de los casos algunos sectores pueden llegar a empatar, pero con un poco de suerte, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Guillermo Pizarro, economista, planteando la perspectiva que se viene en el segundo semestre con respecto a la cuestión económica que más preocupación genera y que más complica a las familias y a los trabajadores, que es la inflación, y también complica mucho a las empresas en cuanto a la perspectiva de funcionamiento y la planificación de las inversiones. Un segundo semestre complejo porque además se mezcla con la cuestión política y electoral, que va a ser importante y determinante para el futuro del gobierno y para la configuración del mapa político de los próximos años.